Continuando con la resolución de ejercicios, vamos a proseguir con el problema número 6, en el cual podemos observar que tenemos operaciones dentro de signos de agrupación. Entonces lo que tenemos que hacer obviamente primero es desarrollar las operaciones dentro de los signos de agrupación, en este caso en los paréntesis, y también recordar que siempre primero tenemos que realizar los productos y divisiones para luego hacer posteriormente las sumas y restas. Entonces vamos a operar primero en este paréntesis. Vemos en este paréntesis que tenemos una fracción heterogénea porque tenemos dos distintos denominadores. Para no complicarnos, recordemos, cuando tenemos solamente dos fracciones, el común denominador tranquilamente es el producto de ambas. Entonces, en este caso vendría a ser 4 por 6. Y lo que sucede con los numeradores es que cada denominador multiplica de forma cruzada a cada numerador. Bueno, entonces siguiendo la lógica señalada, tendríamos en este caso 6 por 5, acá tendríamos 30 más 4 por 1 y acá tendríamos 4. Según lo que nos señalan, todo esto está elevado a la potencia menos 1, que como habíamos visto, lo que va a hacer es va a invertir esta fracción. Luego tenemos acá, no hay nada escrito entre estas dos, por lo tanto tenemos la operación de la multiplicación. Luego tenemos la suma de un entero más una fracción. Como este entero no tiene denominador, únicamente este denominador va a multiplicar cruzadito acá, en este caso al número 4. Entonces, siguiendo esa lógica, tendremos una división, acá una fracción, y acá tendremos menos, el signo que ya teníamos de entrada, 4 por 3, 12. Como esta fracción ya tiene este denominador 3, entonces más 2, y recordando que el común denominador es el número 3. Cerramos entonces este paréntesis, más, ahora acá, como habíamos señalado, tenemos que realizar siempre primero el producto división. Entonces acá tenemos una división, esa división nos dice un cuarto entre 3 cuartos. Recordemos lo siguiente, cuando dividimos dos fracciones, la primera fracción se la copia como está y para dividir se la multiplica por la segunda fracción invertida, que en este caso, como la segunda fracción era 3 cuartos, vendrá a ser 4 tercios. Acá además podemos observar que el número 4 abajo con el 4 arriba se dividen, se simplifican. Luego tenemos acá más 1 elevado a la quinta. 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo el número 1. Entonces acá tenemos 1 más 16 al cuadrado y todo dividido entre 51. Continuando, realizamos operaciones dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, al realizar las operaciones tendremos lo siguiente. Tendremos en la parte superior 30 más 4, 34, y en la parte inferior podemos dejar esta multiplicación para hacer de manera más simple la simplificación. Entonces tendremos 34 y 4 por 6, recordando que todo esto está elevado a la menos 1. Ahora, recordemos que en la multiplicación y división todo es válido. Como estos están en multiplicación y división, acá se puede simplificar. 34 y 4 y 6 tienen mitades, por lo tanto vamos a sacar mitad. La mitad de 34 es 17 y la mitad de 6 es 3. Bien, esto ya lo vamos a ir manteniendo después. Acá todo esto está multiplicado, por acá tenemos otra fracción, menos 12 más 2. Recordemos, al número mayor le quitamos el menor, es decir, 12 menos 2 es 10 y respetamos el signo del mayor, que en este caso es menos. Todo esto dividido entre 3. Y finalmente acá más, luego el producto de esta división que teníamos originalmente, como se fueron los números 4, en el numerador simplemente nos queda el número 1 y en el denominador el número 3. Luego, acá realizamos esta operación. 16 al cuadrado es 256 entre 51. Entonces acá ya teníamos la suma de un enterito más una fracción. Por lo tanto, acá, como habíamos señalado antes, esto se multiplica en cruz ahí directamente y tendremos este resultado. Al sumar este entero más esta fracción, el común denominador, como ya habíamos visto anteriormente, es el número 51. Realizamos esta multiplicación, 51 por 1, que es 51, y acá tenemos 256. Bien, como vemos y como siempre sucede, ya se va acortando nuestra fracción en este caso. Muy bien, vamos a seguir entonces realizando esta operación. Acá tenemos 17
que no se puede simplificar y acá tenemos 4 por 3. Es decir, la fracción que nos quedaría sería esta. Nos quedaría 17 sobre 4 por 3, 17 sobre 12. Pero como dice que todo esto está elevado a la menos 1, recordemos que al estar elevado a la menos 1, lo que va a hacer este menos 1 es invertir la fracción. Es decir, el resultado, desarrollando la potencia, va a ser 12 sobre 17. Todo esto está multiplicado a su vez por menos 10 dividido entre 3. Acá tenemos más, esto no cambia, un tercio. Y acá sí podemos ya desarrollar esta operación. Tenemos 256 más 51 sería 300, 306. Acá tendríamos en realidad entonces 307 dividido entre 51. Luego, recordemos, como habíamos señalado anteriormente, que siempre tenemos que realizar en primer lugar productos y divisiones, luego las sumas y restas. Por tanto, esto es lo primero que tenemos que resolver. Acá observamos que hay una división exacta. Recordemos que en la multiplicación y división todo se vale. Estos están en multiplicación y división. Y 12 entre 3 es exactamente 4. Entonces, y 17 es un número primo. Por tanto, ahí no habría más que hacer. Por lo tanto, tendríamos simplemente primero los signos, más por menos, menos. Luego tendríamos la multiplicación. Acá arriba queda 4. 4 por 10 es 40 y todo a su vez dividido entre el numerito que quedaba debajo, que es el número 17. Todo esto más un tercio, a su vez más 307 dividido entre 51. Ese es el resultado que obtenemos y el desarrollo posterior lo vamos a hacer a continuación acá en la parte derecha, ya para ver qué es lo que nos queda. Ya para terminar, observamos acá algo muy interesante. 17 y 3 son factores de 51, o dicho de otro modo, 51 es igual a 17 por 3, ¿no? Esta es una observación muy, pero muy simple. ¿Por qué hacemos esta observación? Porque para sumar estas tres fracciones tendríamos que hallar el común denominador, pero ya que 51 es producto de 17 por 3, pues entonces el común denominador es simplemente el número 51. Entonces acá tendríamos 51. Ahora tenemos que dividir el común denominador entre cada denominador y multiplicarlo por el numerador. Respetamos el signo que teníamos acá, menos. Hacemos esta división. 51 entre 17 es 3. Luego multiplicamos, ¿no? Decíamos esto, 51 entre 17 es 3. Luego 3 por 40. 3 por 4 es 12, más el cerito, 120. De manera similar, respetamos acá el signo, que en este caso es el signo positivo. Hacemos la división. 51 entre 3 será 17. 17 por 1 es 17 simplemente. Y finalmente acá más 51 entre 51, 51 por 300, perdón, 51 entre 51, 1 por 307, 307. Ya para concluir acá, agrupamos como siempre a los positivos y a los negativos. En este caso, los positivos, que serían 307 y 17. La suma de ambos nos da 324, los dos positivos, y el único negativo es menos 120. Y todo esto a su vez dividido entre 51. Ya para terminar, realizamos la resta. 324 menos 120, que nos da como resultado 204 dividido entre 51. Esta es una división exacta porque 204 entre 51 nos da exactamente 4, que es entonces la respuesta del problema número 6. Continuamos. Vemos ahora el problema número 7. El problema número 7 es un problema muy interesante, como lo podemos ver acá. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido a las siguientes circunstancias fundamentalmente. Como podemos observarlo al hacer un acercamiento acá, el problema número 7 incluye varias raíces, pero da la casualidad que incluye raíz cúbica. Acá tenemos de 1/4. Sin embargo, tenemos que observar esto. Acá se repite raíz cúbica de 1/2, y esta raíz cúbica de 1/2 se vuelve a repetir acá, se vuelve a repetir acá y se vuelve a repetir incluso acá. Raíz cúbica de 1/2. ¿Esto qué quiere decir? Ya que la raíz cúbica de 1/2 se va reiterando
en varias partes del problemita. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer acá es que esta, porque todas las raíces son raíz cúbica de un medio, raíz cúbica de un medio, la única que está variando un poco es esta, porque es raíz cúbica de un cuarto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de expresar esta raíz cúbica, porque es lo único que está difiriendo, todas las demás son las mismas, es lo único que es distinta. Tenemos que tratar de ver si esta raíz cúbica de un cuarto se puede expresar como, de alguna manera, como la raíz cúbica de un medio multiplicado por algo. Eso es lo que tenemos que tratar de ver inicialmente y es lo que vamos a hacer para empezar nuestro problema. Entonces, en este caso, bien, entonces hagamos esta operación tal como lo habíamos señalado. ¿De qué manera? Bien, empecemos. A ver, en primer lugar decíamos raíz cúbica de un cuarto, tenemos que expresarla. Esto es lo que tenemos que tratar de hacer. Lo que nos dan es la raíz cúbica de un cuarto, pero lo que se reitera, lo que se repite en varias partes del problema no es raíz cúbica de un cuarto, sino es raíz cúbica de un medio. Eso es lo distinto. Entonces tenemos que tratar de expresar la raíz cúbica de un medio, de un cuarto, perdón, como algo que tenga que ver con la raíz cúbica de un medio. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Empezamos. Acá tenemos, vamos a empezar simplemente con esto, lo que decíamos, raíz cúbica, para no escribir todo el problema todavía, raíz cúbica de un cuarto. Bueno, recordemos algo. Dentro de la raíz podemos hacer operaciones y recordemos que un cuarto se puede escribir como un medio por un medio, porque ahí no hicimos cambiar nada. Ahora recordemos que la raíz es producto, la raíz viene de las potencias y las potencias son una extensión de la multiplicación. Por lo tanto, en la multiplicación y división todo es válido. Eso quiere decir que esta raíz se reparte para los dos un medios. Por lo tanto, tendríamos raíz cúbica de un medio por raíz cúbica de un medio. ¿Qué hicimos? Simplemente lo que hicimos fue repartir la raíz para estos dos porque estaban en producto, como habíamos dicho. Ahora observamos que tenemos raíz cúbica de un medio, raíz cúbica de un medio. Es decir, tenemos el mismo elemento multiplicado dos veces. Por lo tanto, tenemos la raíz cúbica de un medio, pero elevada al cuadrado. Esto es muy, pero muy importante en el numerador. ¿Por qué? Porque el otro término que tenemos, este otro término que tenemos, es igual a raíz cúbica de un medio. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Decimos, ahora sí, teniendo en cuenta esta aclaración que hicimos, decimos luego lo que nos va a quedar va a ser esto. Bueno, en primer lugar tenemos una línea de fracción principal que la vamos a anotar de esta manera. Luego tenemos acá en el numerador 1 menos lo que habíamos dicho, raíz cúbica de un cuarto resulta que es, por lo que hicimos, la raíz cúbica de un medio, pero todo esto elevado al cuadrado. Ahora el mismo problema nos decía que a todo esto había que sumar, y ahí lo anoto tal cual nos lo proporcionaba el enunciado, la raíz cúbica de un medio y todo esto a su vez elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que notamos acá? Obviamente es que este y este término son idénticos, solamente que tienen signos diferentes. Por lo tanto, este con este término se restan y en el numerador solamente nos va a quedar uno, que es algo que va a simplificar mucho el problema. Ahora, una vez que ya llegamos hasta este punto, lo siguiente que vamos a observar es esto. Como habíamos dicho, raíz cúbica de un medio, raíz cúbica de un medio se va repitiendo en todos, pero en todos los parajes del problema, si lo podemos decir. Por lo tanto, para no estar manejando todo el tiempo, porque eso sí, ya acá abajo vamos a tener que trabajar todo el tiempo con raíz cúbica de un medio, lo que vamos a hacer es lo que se denomina en matemáticas un cambio de variable. ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Va a ser muy simple. Para no estar arrastrando todo el tiempo raíz cúbica de un medio, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, en cualquier lugar donde yo vea raíz cúbica de un medio, a esta raíz cúbica de un medio la voy a llamar x genéricamente. ¿Para qué? Precisamente para poder trabajar de manera más simple. Entonces, con ese cambio de variable, en el numerador, en el denominador, perdón, tendríamos 2. 2 por raíz cúbica de un medio. Pero a la raíz cúbica de un medio la llamamos x. Por lo tanto, en este caso vendría a ser 2 veces x. Luego tenemos acá un paréntesis, abrimos el paréntesis. Dentro del paréntesis tenemos el número 1 menos, y
tenemos acá 1 sobre la raíz cúbica del medio, que como habíamos dicho por el cambio de variable vendría a ser en este caso 1 menos x simplemente. Luego cerramos el paréntesis y podemos ver cuando hicimos el acercamiento a nuestro problema que todo este paréntesis está elevado a la menos 1. Bien, todo esto está elevado a la menos 1 y luego tenemos acá menos, otra vez en esta partecita, 2 veces la raíz cúbica. Pero como habíamos dicho que la raíz cúbica para nosotros va a ser x, entonces simplemente tendríamos menos 2x. Bien, continuando, en el numerador, como habíamos señalado, únicamente nos queda el número 1. Acá esto lo podemos siempre corregir porque la fracción solamente llegaba hasta este punto. En el denominador vamos a ver lo que sucede. En el denominador, si tenemos una operación un poquito más grande, ¿qué sucede acá? Inicialmente, siempre tenemos que resolver en primer lugar los productos, divisiones y desarrollarlos o hacer desaparecer, si vale el término, los signos de agrupación. Entonces acá primero tenemos que hacer operaciones en el signo de agrupación. Tendremos 2x y acá como tenemos un enterito más una fracción, simplemente acá se multiplica en cruz y dentro del paréntesis entonces nos quedará lo siguiente, nos quedará 1, o perdón, al hacer la multiplicación x por 1 simplemente va a ser x menos, como este ya tenía denominador denominador x, entonces va a ser simplemente x menos 1 y todo dividido entre x, pero a su vez todo esto estaba elevado a la menos 1 y también, como nos decía el problema, todo esto estaba restado menos 2x. Todo esto va a ser igual a, lo vamos a ir desarrollando en la parte derecha. Tendremos en el numerador, no pasa nada, sigue tenemos el número 1 simplemente. Ahora, acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Por si acaso, ¿no? Acá no podemos hacer en esta parte todavía, en este punto no podríamos hacer esta simplificación porque aquí todavía hay una potencia, ¿no? Entonces primero tenemos que desarrollar la potencia para luego poder ver si es o no factible hacer esa simplificación. Recordemos este exponente negativo 1, cuando tenemos una fracción únicamente, ¿qué es lo que hace? Va a invertir la fracción. Por tanto, vamos a tener acá 2x multiplicado por la misma fracción pero invertida, que en este caso será x menos 1 y todo sobre x. A su vez, todo esto está restado menos 2x, como bien nos dice el problema. Vamos a continuar acá debajo. Tenemos una fracción. Entonces anotamos nuestra línea de fracción. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bueno, como habíamos dicho, en el numerador no va a cambiar nada. Seguimos teniendo el número 1 simplemente. Pero aquí debajo, en este caso, ahora sí, como podemos observar, anoté la fracción, pero no la invertí. Entonces siempre hay que tener cuidado. No la invertí, voy a corregir esto. Al invertirla me quedaría x sobre x menos 1. Ahora sí. Entonces, como podemos ver acá, esto está en resta, no se puede simplificar. Solamente nos queda realizar la multiplicación. Realizamos la multiplicación. 2x por x sería 2x, como x por x va a ser x al cuadrado. Todo esto a su vez dividido entre x menos 1 y todo esto menos 2x. Lo vamos a continuar acá en la parte derecha. Al continuar en la parte derecha tenemos en el numerador, no pasa nada, el número 1. Aquí debajo tenemos otra vez la resta de una fracción con un enterito. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es multiplicar en cruz, como le está señalando la flechita de color azul, y desarrollar los productos que nos queden. Entonces tendremos 2x cuadrado menos 2x, que era este, y por todo este denominador, que en este caso es x menos 1. Hasta acá se extendería la fracción, y todo esto a su vez está dividido entre x menos 1. Vamos a extender esto un poco para poder terminar de resolver nuestro problema. Entonces, para poder hacer esto, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente tener cuidado con las operaciones que nos corresponden. Escribimos nuestra línea de fracción principal, que es esta. Recordamos que en el numerador tenemos al número 1. Luego debajo tenemos otra fracción. Aquí está esta otra fracción. Y vamos a ir escribiendo los resultados. Acá teníamos inicialmente 2x al cuadrado. Acá ley de signos, más por menos, menos 2.
no tiene otro numerito, x por x es x al cuadrado, luego ley de signos, menos por menos más, y tendremos acá 2x por 1, que simplemente va a ser 2x, y a su vez todo esto está dividido entre x menos 1, nada más. Luego, ¿qué es lo que sucede acá? Observamos que estos dos son dos términos idénticos, solamente que con signos diferentes, por lo tanto se restan. Entonces vamos viendo que se va volviendo más simple nuestra fracción y tenemos acá 1 finalmente sobre, lo único que nos queda es 2x sobre x menos 1. Bien, acá tranquilamente esta es la inversa de la fracción, porque tenemos 1 sobre otra fracción. Es decir, si no nos acordáramos de eso, pues recordamos que esta es la línea de fracción principal, la que está en la línea del igual. Y recordamos que acá tiene el número 1, o también podríamos hacer esto, ¿no? Bueno, esto nos va a conducir a hacer extremos con extremos, medios con medios. O también hacerlo como vimos, como pudimos apreciar, cuando tenemos una fracción, que sería esta, sobre otra fracción, anotamos la fracción original, que en este caso la primera fracción, que es el número 1, y para dividirla entre otra fracción, a la otra fracción le invertimos. Esta fracción hay que invertirla, entonces de esta fracción el numerador era 2x, que se va a volver ahora para hacer la división en denominador, y el denominador se va a volver numerador. Quedaría de esta manera. Al realizar esa operación tendríamos acá x menos 1 por 1, pues simplemente va a ser x menos 1. Todo esto dividido entre 2x. Como habíamos dicho, ¿no? A esto se lo conocía, o a esto se lo denomina como la inversa de la fracción que está debajo, que es la fracción dada la vuelta, simplemente, para decirlo en términos muy pero muy simples. Ahora bien, esta sería la respuesta, pero lo que tenemos que hacer obviamente es volver a la variable original, porque el problema en ningún momento hablaba de x. Entonces, volviendo a la variable original, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente vamos a recordar que nosotros x la habíamos denominado a la raíz cúbica de 1/2. Entonces vamos a volver a esa expresión para ver cómo termina nuestro problemita. Entonces tendremos acá, vamos a ser siempre muy cuidadosos para no confundir nada. Tendríamos en el numerador x, pero x, decíamos, es la raíz cúbica de 1/2. Exactamente, x es la raíz cúbica de 1/2, como habíamos dicho. Luego acá dice menos 1, todo dividido entre 2 por la raíz cúbica de 1/2. Obviamente esta fracción no la podemos dejar ahí, tenemos que hacer operaciones. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Acá la raíz la vamos a repartir arriba y abajo, y aquí de la misma manera. Entonces tendríamos raíz cúbica de 1 en el numerador, en el denominador tendríamos raíz cúbica de 2. Recordemos que la raíz simplemente viene de una potencia, de una multiplicación, y 1 multiplicado por 1 elevado a cualquier potencia, pues va a seguir siendo 1. Por lo tanto, la raíz cúbica de 1 pues es simplemente 1. La raíz cúbica de 2 no es un número exacto, por lo tanto eso se queda ahí. Todo esto está restado menos 1. Y debajo tenemos la siguiente, tenemos 2. Aplicando lo mismo que hicimos arriba, tendríamos acá raíz cúbica de 1 sobre raíz cúbica de 2, que como habíamos ya señalado anteriormente, la raíz cúbica de 2 es inexacta, pero la raíz cúbica de 1 es simplemente 1. Por tanto, seguimos desarrollando acá en la parte derecha, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 1 sobre la raíz cúbica de 2, todo esto menos 1, y luego acá a su vez todo esto dividido entre 2 por 1, porque acá queda 1 simplemente, que sería 2 dividido entre la raíz cúbica de 2. Seguimos desarrollando acá debajo. Acá tenemos la resta de una fracción más menos un enterito, entonces aquí hay que multiplicar directo. Recordamos, la línea de fracción principal es esta, la que está alineada con el igual. En el numerador tendríamos acá el único denominador, que vendría a ser la raíz cúbica de 2, ese es el único numerador. Desarrollamos la multiplicación cruzadita que habíamos señalado anteriormente. Al hacer esa multiplicación, lo que nos quedaría acá
sería lo siguiente. Esta fracción ya tenía este denominador, por lo tanto, simplemente acá nos quedaría 1 menos, ahora al hacer esta multiplicación, raíz cúbica de 2 por 1, pues simplemente es raíz cúbica de 2. ¿No? Ahí no cambia nada. En el denominador no cambia nada también, seguimos teniendo 2 dividido entre raíz cúbica de 2. Ahora acá podemos ver claramente que tenemos la división de dos fracciones. Esta fracción entre esta otra fracción que habíamos señalado, que habíamos aprendido que al dividir dos fracciones, a la primera fracción la copiamos tal cual estaba. La primera fracción era esta. La copiamos tal cual estaba. 1 menos la raíz cúbica de 2, todo dividido entre la raíz cúbica de 2. Y a esta fracción la multiplicamos por la segunda fracción o la fracción de abajo, pero la fracción de abajo ya no tal cual estaba, sino invertida. Esta era la fracción como nos la daban. Invertida, el numerador se va a volver denominador, es decir, 2, y el denominador, que es raíz cúbica de 2, se va a volver numerador. Bien, quedaría esto entonces. Finalmente podemos ver que todo esto está en producto división, por lo tanto, en producto división, estos dos podemos observar raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 2 son idénticos, se simplifican y aquí ya no hay nada que simplificar porque esto está en una resta. Esto quiere decir que el resultado final de nuestro problemita vendrá a ser el siguiente. Tendremos entonces una línea de fracción, que es la línea de fracción final que ya tenemos acá. En el numerador tendremos, bueno, esto se fue, simplemente nos queda esto, que sería entonces 1 menos la raíz cúbica de 2 y finalmente, como esto se fue, todo dividido entre 2. Ahora sí, acá no podemos simplificar más, no podemos hacer más ninguna operación, por lo tanto esta es la respuesta final de este problema. Dejamos para un último video el último problema.